La mañana en que Luis volvió a la vieja casa de su familia, el cielo estaba blanco y el aire cargado con el olor a tierra húmeda de la colonia donde creció. Aquella casa, con paredes azul primario suave, siempre le había parecido fría, distante, como si la propia pintura tratara de disimular las grietas emocionales que habitaban dentro. Caminó despacio hacia la puerta, respirando hondo antes de entrar. Habían pasado 2 meses desde la muerte de su madre, y apenas ahora se sentía capaz de enfrentar lo que había quedado atrás. La sala estaba en silencio, ese tipo de silencio que pesa en el pecho y hace que cada respiración suene más fuerte de lo normal. El polvo flotaba en los rayos de luz que entraban por la ventana entreabierta, pequeñas partículas danzando como fantasmas del pasado. En la mesa de madera desgastada, esa mesa donde había comido miles de veces sintiéndose siempre fuera de lugar, alguien había colocado una serie de sobres, fotografías viejas y documentos amarillentos. Sentado en la silla frente a ellos estaba su padre, don Rogelio, ese hombre que tantas veces había levantado la voz y lo había llamado carga, problema, desilusión. A su lado, casi escondida en una esquina como si quisiera hacerse invisible, estaba su hermana menor, Camila, con los ojos hinchados de llorar. Luis no saludó porque las palabras se le atoraron en la garganta como piedras afiladas. La tensión en el aire era tan espesa que casi se podía cortar con cuchillo, como decía su abuela cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Quién dejó eso ahí?, preguntó finalmente, señalando los papeles con un gesto que intentaba parecer casual pero que revelaba todo el nerviosismo que llevaba dentro. Rogelio respiró fuerte, ese tipo de respiración que hace un hombre que ha cargado secretos por demasiado tiempo y sabe que ha llegado el momento de soltarlos. Tu madre, dijo con voz rasposa, antes de irse, pidió que te los entregáramos cuando estuvieras listo. Luis sintió que algo se le apretaba en el pecho, como si una mano invisible le exprimiera el corazón. ¿Listo para qué?, preguntó, pero parte de él ya sabía que la respuesta iba a cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo. El padre evitó su mirada, esos ojos que Luis había visto tantas veces llenos de decepción y reproches ahora parecían cansados, vencidos. Para la verdad, murmuró Rogelio, y esas 2 palabras cayeron en la habitación como gotas de plomo. Camila caminó hacia la mesa con pasos lentos, como si se acercara a algo sagrado o peligroso, y tomó una fotografía. Sus dedos temblaban tanto que el papel crujía suavemente entre sus manos. Luis, hermano, dijo con voz quebrada, mamá guardó esto toda la vida. Dijo que era algo que tú necesitabas ver, cuando ya no hubiera más peleas, cuando pudieras entenderlo sin que el dolor te cegara. Luis tomó la foto y en el momento en que sus dedos tocaron el papel amarillento, sintió que algo cambiaba dentro de él, como si una puerta que había estado cerrada toda su vida comenzara a abrirse con un chirrido ominoso. Era él, de bebé, envuelto en una mantita amarilla que parecía demasiado grande para su cuerpecito. Pero algo llamó su atención inmediatamente, algo que hizo que su respiración se detuviera por un segundo. Detrás de él había una mujer joven que no era su madre. Tenía los ojos parecidos a los suyos, una mirada profunda, casi triste, como si estuviera diciendo adiós aunque sonriera para la cámara. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda, ese tipo de escalofrío que te dice que tu vida está a punto de dividirse en un antes y un después. ¿Quién es ella?, preguntó mirando a su padre con una mezcla de confusión y miedo, porque ya intuía la respuesta pero no quería que fuera verdad. Rogelio se acomodó en la silla haciendo que la madera vieja crujiera, como si el peso de décadas de secretos estuviera aplastándolo físicamente, encorvándolo más de lo que los años habían hecho. Tu madre no pudo tener hijos, dijo con voz tan baja que Luis tuvo que inclinarse para escucharlo, no al principio. Hubo años de intentos, de doctores, de lágrimas en la noche que yo escuchaba a través de las paredes. Hizo una pausa, pasándose la mano por el rostro arrugado. Esa mujer, continuó señalando la fotografía con un dedo tembloroso, era tu madre biológica. Luis sintió que las piernas casi le fallaban, como si alguien hubiera arrancado el piso debajo de sus pies. ¿Qué? Fue todo lo que pudo articular, esa única palabra cargada con 30 años de identidad que se desmoronaba. Camila se acercó más, colocando una mano en el hombro de su hermano, y Luis pudo sentir cuánto le temblaba. Mamá te adoptó cuando tenías 3 meses,
explicó con lágrimas rodando por sus mejillas. Ella te amó como si fuera suyo, Luis, te amó con cada célula de su cuerpo. Pero papá, miró al hombre con reproche y dolor, papá nunca lo aceptó. Decía que eras un gasto, una carga que no habíamos pedido. Luis sintió la furia arderle en los ojos. 30 años de humillación y rechazo de repente tenían un contexto, una explicación, pero eso no los hacía menos dolorosos, tal vez los hacía peor. Eso te daba derecho a tratarme como basura, gritó, y su voz resonó en las paredes azules que de repente le parecieron más opresivas que nunca. ¿Como si fuera un intruso en mi propia casa? Yo me partí la espalda trabajando desde los 15 años para que no dijeras que era dependiente. Me levanté a las 4 de la mañana para repartir periódicos, trabajé en el mercado cargando cajas que pesaban más que yo, me salté comidas para no pedirte dinero, todo para demostrar que no era lo que decías. Rogelio apretó los puños sobre la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos y cuando habló su voz salió rota, fragmentada. Yo, comenzó, tenía miedo. Miedo de quererte demasiado, miedo de abrir mi corazón a un niño que no llevaba mi sangre. Miedo de que un día tu madre biológica regresara por ti, que apareciera en la puerta y te arrancara de nuestras vidas. Miedo de perderte. Y entonces pensé que si mantenía la distancia, si no me permitía amarte, no me destruiría cuando te fueras. Luis golpeó la mesa con tanta fuerza que algunos de los papeles saltaron y el sonido resonó como un disparo en el silencio tenso. Pues me perdiste igual, gritó con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. Y me perdiste cada vez que me llamaste inútil. Cada vez que me dijiste que yo no pertenecía a esta familia, cada vez que comparaste mis calificaciones con las de otros niños y dijiste que era una decepción. Cada vez que te olvidaste de mi cumpleaños o llegaste borracho a mis eventos escolares. Me perdiste 1000 veces antes de que yo tuviera edad suficiente para irme. Camila sollozaba abiertamente ahora, sus manos cubriéndole la boca como si quisiera contener el dolor que se derramaba de ella. Colocó una mano en el hombro de Luis, susurrando con voz ahogada, hermano, mamá nunca estuvo de acuerdo con lo que papá hacía. Por eso guardó las fotos, las cartas, todos estos documentos. Para que un día supieras que no estabas solo, que fuiste elegido, que fuiste amado incluso cuando no lo sentías. Luis abrió un sobre con manos temblorosas, con tanto cuidado como si contuviera algo vivo y frágil. Dentro había una carta escrita con letra delicada, esa letra que solo puede venir de alguien que aprendió a escribir en escuelas rurales donde los lápices eran tesoros y el papel era escaso. Reconoció la firma antes de leer una sola palabra, Marisol, su madre biológica, un nombre que nunca había escuchado pero que de alguna manera se sentía familiar en su lengua. La carta hablaba de amor en su forma más pura y dolorosa, de sacrificios que partían el alma, de una vida rota por la pobreza que no daba opciones. Contaba de un padre alcohólico que había desaparecido antes de que ella supiera que estaba embarazada, de trabajar limpiando casas hasta el 7º mes, de parir en un hospital público donde las enfermeras la trataban con desprecio por ser madre soltera. Hablaba de sostener a su bebé por 3 meses, de mirarlo dormir y preguntarse qué clase de vida podría darle en su cuarto rentado donde el agua llegaba solo 2 horas al día. Y hablaba de la decisión más difícil de su vida, entregar a ese hijo para que tuviera una oportunidad, para que pudiera ir a la escuela y comer 3 veces al día y tal vez, solo tal vez, convertirse en alguien que ella nunca podría ser. Luis tuvo que sentarse porque sus piernas ya no lo sostenían. Las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas, mojando el papel amarillento, y tuvo que tener cuidado de no borrar las palabras escritas con tanto amor hace 30 años. Mi niño hermoso, decía la carta, si algún día lees esto, quiero que sepas que no te abandoné porque no te quería. Te dejé ir porque te amaba demasiado como para condenarte a mi vida. Tu nueva mamá, Rosa, es una buena mujer. La conocí en el hospital y vi en sus ojos el mismo amor que yo sentía por ti. Ella te va a dar todo lo que yo no puedo. Por favor, no me odies. Y si puedes, algún día, recuérdame con cariño, como alguien que te amó lo suficiente para dejarte ir. Rogelio murmuró desde su silla, su voz apenas audible, yo la conocí. Fui con tu madre, con Rosa, a recoger los papeles de la adopción.
Marisol era una mujer joven, no tenía ni 20 años, y la vi llorar cuando te entregó. Era una buena mujer, Luis, una mujer que tomó la decisión más valiente que alguien puede tomar. Pero tu madre, tu mamá Rosa, te necesitaba más. Ella llevaba años llorando por no poder tener hijos, años de sentirse incompleta, y cuando te vio, cuando te sostuvo por primera vez, fue como si finalmente encontrara su propósito. Te amó desde el primer momento con una intensidad que yo nunca había visto. Hizo una pausa larga, yo era el que no estaba preparado para amar a un niño que no era mío. Luis lo miró con una mezcla de odio y compasión, dos emociones que no debían poder coexistir pero que de alguna manera lo hacían, desgarrándolo por dentro. ¿Y crees que eso justifica lo que hiciste?, preguntó, su voz más controlada ahora pero cargada con 30 años de dolor. ¿Crees que explicar tu miedo borra todas las veces que me hiciste sentir que no valía nada? Rogelio negó con la cabeza lentamente, y Luis vio algo que nunca había visto en su padre, lágrimas. No, respondió el hombre viejo, su voz quebrada como vidrio. No justifica nada. Pero quiero que lo escuches de mí antes de que sea tarde, antes de que me muera y te quedes con todas estas preguntas sin respuesta. Fui un cobarde, Luis. Un cobarde que castigó a un niño inocente por mis propios miedos e inseguridades. Y te debo una disculpa que no sé si merezco que aceptes. Camila se llevó las manos a la boca, sus sollozos ahora mezclados con algo que podría haber sido esperanza, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, su familia rota pudiera empezar a sanar. Luis respiró profundo, el aire entrando a sus pulmones como si fuera la primera vez que respiraba de verdad en 30 años. Miró la foto de la mujer que lo había dado a luz, esa mujer joven con ojos tristes y valientes, luego miró hacia la ventana donde la luz blanca del día entraba iluminando el polvo que flotaba en el aire. Luego las paredes azules que tanto había odiado, paredes que ahora entendía habían sido pintadas por su madre adoptiva tratando de hacer hermoso un hogar que su esposo llenaba de frialdad. Era como ver su vida pintada en tonos suaves que ocultaban tormentas internas, como finalmente entender el mapa de un territorio que siempre había habitado pero nunca había comprendido realmente. No sé si puedo perdonarte, dijo Luis con voz quebrada pero firme, mirando directamente a los ojos de su padre. No sé si algún día podré olvidar todas las veces que me hiciste sentir que no pertenecía, todos los cumpleaños donde me preguntaba por qué mi propio padre no podía mirarme con amor. Pero sí sé que ya no soy esa carga de la que siempre hablaste. Soy hijo de dos mujeres fuertes que me amaron de maneras diferentes pero igual de profundas. Soy hijo de una mujer que me dio la vida y tuvo el valor de dejarme ir, y de otra que me dio un hogar y me amó como suyo hasta su último aliento. Y sobreviví a ti, a tu frialdad, a tus palabras crueles, y eso me hace más fuerte de lo que tú nunca fuiste. Rogelio bajó la cabeza hasta que su barbilla tocó su pecho, y sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos. Luis guardó la foto en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón, sintiendo el peso del papel como si fuera más pesado de lo que cualquier fotografía debería ser. Cargado con el peso de verdades reveladas y vidas entrelazadas de formas que nunca imaginó. Hoy cierro este capítulo, dijo levantándose con movimientos lentos y deliberados. Y empiezo mi vida de verdad, la vida donde sé quién soy completamente, donde no cargo más con la vergüenza que tú quisiste poner sobre mí. Camila se levantó rápidamente y lo abrazó, sus brazos rodeándolo con tanta fuerza que Luis casi no podía respirar, pero era el tipo de abrazo que necesitaba. El tipo que dice te amo y lo siento y estoy aquí todo al mismo tiempo. Rogelio apenas pudo levantar los ojos, su rostro marcado por surcos de lágrimas que parecían haber tallado nuevos caminos en su piel arrugada. La verdad, por fin, había salido a la luz, cruda y dolorosa pero también liberadora, como cuando revientas una ampolla y duele pero sabes que es necesario para que sane. Luis se quedó parado en medio de esa sala que de repente parecía más pequeña de lo que recordaba, como si todos esos años de ausencia hubieran encogido los espacios que una vez le parecieron inmensos. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos con ese tic-tac que había sido la banda sonora de su infancia, cada segundo un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando implacable. Que las vidas continuaban moviéndose hacia adelante incluso cuando uno se sentía completamente detenido.
El olor a humedad y recuerdos viejos llenaba sus pulmones, y se preguntó cuántas verdades más estaban escondidas en las grietas de esas paredes azules, cuántos secretos más había guardado su madre antes de morir, protegiéndolo incluso en silencio. Camila todavía lo sostenía, su hermana menor que siempre había sido el puente entre él y el resto de la familia, la que llamaba en los cumpleaños cuando su padre no lo hacía, la que enviaba fotos de las reuniones familiares a las que Luis nunca era invitado, manteniéndolo conectado con hilos invisibles pero fuertes. ¿Hay más?, preguntó Luis finalmente, señalando los documentos que todavía estaban esparcidos sobre la mesa. Camila se separó lentamente y asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Hay más cartas», dijo con voz temblorosa. «Cartas que mamá escribió pero nunca te envió. Cartas donde te explicaba todo, donde te pedía perdón por no haber sido más fuerte, por no haberte protegido mejor de papá». Levantó un sobre grueso, amarillento en los bordes, con el nombre de Luis escrito en la letra de rosa. «Esto es de ella», dijo Camila. «Me lo dio 2 semanas antes de morir y me hizo prometer que te lo daría cuando vinieras, cuando estuvieras listo para escuchar toda la historia». Luis tomó el sobre con manos que ya no temblaban, porque había cruzado algún umbral interno donde el miedo había dado paso a la necesidad de saber. De entender completamente el rompecabezas de su vida que siempre había tenido piezas faltantes. Rogelio seguía sentado con la cabeza gacha, un hombre derrotado por sus propias decisiones, por años de distancia autoimpuesta que ahora no podía recuperar. Luis lo miró y por primera vez en su vida no sintió el nudo habitual de rabia en el estómago, sino algo diferente, algo que tal vez era el comienzo del entendimiento sino del perdón. ¿Sabía mamá que estabas así?, preguntó Luis, señalando el estado general de decadencia del hombre. ¿Sabía que te estabas muriendo de culpa incluso antes de que ella se fuera? Rogelio levantó la vista lentamente, sus ojos rojos e hinchados. Ella lo sabía todo, murmuró. Tu madre siempre lo sabía todo. Me rogó durante años que te buscara, que te dijera la verdad, que intentara reparar lo que había roto. Pero yo era demasiado orgulloso, demasiado cobarde. Pensé que había tiempo, que algún día encontraría las palabras correctas, el momento correcto. Y entonces ella se enfermó, y fue tan rápido, y de repente ya no había más tiempo, solo arrepentimiento. Luis abrió el sobre de su madre con cuidado, casi con reverencia, porque sabía que estas palabras eran las últimas que ella le diría, el mensaje final de una mujer que lo había amado en silencio, tratando de protegerlo de un esposo que no podía o no quería amar a un hijo que no llevaba su sangre. Mi Luis querido, comenzaba la carta, y Luis tuvo que pausar porque ver ese mi Luis querido escrito con la letra de su madre le rompió algo dentro que ni siquiera sabía que estaba entero. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, y espero que puedas perdonarme por haber esperado hasta ahora para decirte toda la verdad. La carta continuaba explicando cómo Rosa había conocido a Marisol, cómo habían hablado durante horas en el hospital mientras Rosa llenaba los papeles de adopción, cómo Marisol había sostenido a Luis una última vez antes de entregarlo, besando su frente y susurrando promesas y disculpas que un bebé de 3 meses no podía entender pero que tal vez, de alguna manera, su alma sí escuchó. Tu padre, escribía Rosa, es un hombre complicado. Viene de una familia donde el amor nunca se expresaba con palabras, donde los hombres eran duros y distantes, donde mostrar afecto era visto como debilidad. Su propio padre lo golpeaba cuando lloraba, le decía que los hombres de verdad no sienten, no se rompen. Y cuando te adoptamos, cuando te traje a casa envuelto en esa mantita amarilla que Marisol había tejido con sus propias manos, vi algo en los ojos de Rogelio que me asustó, vi miedo. Miedo de amar a un niño que podría ser arrebatado, miedo de no ser suficiente, miedo de que su sangre fría y dura no supiera cómo manejar algo tan frágil y perfecto como un bebé. Y en lugar de enfrentar ese miedo, en lugar de trabajar en sí mismo, decidió mantener la distancia, decidió ser cruel para no ser vulnerable. Luis leyó cada palabra con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, y Camila se había acercado a leer por encima de su hombro, ambos compartiendo este momento final con su madre. Ambos escuchando su voz a través del tiempo y el papel amarillento. Te amé desde el momento en que te vi, continuaba la carta.
Te amé con cada célula de mi cuerpo, con cada respiración, con cada latido de mi corazón. Tú fuiste mi milagro, Luis, la respuesta a años de oraciones, la razón por la que mi vida tuvo sentido. Y cada vez que tu padre te decía palabras crueles, cada vez que te hacía sentir que no era suficiente, yo moría un poco por dentro. Debí ser más fuerte, debí defenderte más, debí haber puesto un alto a su comportamiento. Pero me crié en una época donde las esposas no contradicen a sus esposos, donde mantener la paz familiar era más importante que la justicia, y esa es mi culpa, mi fracaso como madre. Por favor, perdóname. Por favor, entiende que te amé lo mejor que supe, que cada comida que preparé, cada camisa que planché, cada noche que me quedé despierta esperando a que llegaras a salvo. Eran mis formas de decirte lo que no podía decir en voz alta frente a tu padre, que eras mi mundo entero, que tu existencia le daba sentido a la mía. Luis tuvo que detenerse en la lectura porque ya no podía ver a través de las lágrimas, porque su pecho se sentía tan apretado que respirar se había vuelto difícil. Camila le puso una mano en el hombro y la apretó suavemente, su propia respiración entrecortada y temblorosa. Rogelio se había levantado y caminado hacia la ventana, dándoles la espalda, pero Luis podía ver cómo sus hombros se sacudían, cómo se limpiaba la cara con el dorso de la mano. La luz blanca de la mañana seguía entrando por esa ventana, iluminando la escena como si fuera un cuadro. Una de esas pinturas que capturan momentos de dolor humano tan puro que te duele mirarlas pero no puedes apartar la vista. Luis continuó leyendo, y su madre hablaba de cómo había guardado cada dibujo que él había hecho en la escuela, cada boleta de calificaciones, cada pequeño logro, guardándolos en cajas que Rogelio nunca revisaba. Creando un archivo secreto de amor que su esposo no podía contaminar con su frialdad. Guardé las cartas de Marisol, escribía Rosa, porque sabía que algún día necesitarías conocer tu historia completa. Ella escribió 3 cartas más después de la adopción, preguntando cómo estabas, si eras feliz, si estabas sano. Le respondí cada una, le mandé fotos tuyas en secreto, para que pudiera verte crecer aunque fuera desde lejos. No sé si hice bien en no decirte antes, pero tenía miedo de confundirte, de hacerte sentir que tenías que elegir entre 2 madres cuando en realidad ambas te amábamos de maneras diferentes. Marisol murió cuando tú tenías 7 años, una infección que no pudo pagar para curar, trabajando hasta el final limpiando casas en la Ciudad de México. Sus últimas palabras, según me contó su hermana, fueron para preguntarme si tú estabas bien, si eras feliz. Le mentí y le dije que sí, que eras el niño más feliz del mundo, porque no quise que muriera sabiendo que su sacrificio no había resultado en la vida perfecta que ella imaginó para ti. Perdóname por esa mentira, Luis, y perdónala a ella por no poder quedarse contigo. Luis cerró los ojos y respiró profundo, procesando la información de que su madre biológica había muerto hace 23 años, que había vivido solo 7 años después de darle vida. Que nunca llegó a verlo graduarse de la secundaria o conseguir su primer trabajo o convertirse en el hombre que era ahora. Se preguntó cómo habría sido su vida si Marisol hubiera vivido, si alguna vez se habrían conocido, si ella habría estado orgullosa del hombre en que se convirtió a pesar de todo. Y se preguntó también cómo habría sido su vida si Rosa hubiera sido más valiente, si hubiera defendido a su hijo con más fiereza contra su esposo cruel. Pero estas eran preguntas que nunca tendrían respuesta, especulaciones sobre caminos no tomados en el jardín infinito de posibilidades. La única verdad que importaba ahora era que 2 mujeres lo habían amado, cada una a su manera, cada una haciendo sacrificios que él apenas estaba comenzando a comprender. Hay algo más, dijo Camila suavemente, señalando otro sobre que todavía estaba en la mesa. Luis miró ese sobre con cansancio, preguntándose cuántas más revelaciones podía manejar en un solo día, cuántas más capas de su vida podían ser peladas antes de llegar a algún núcleo sólido de verdad. ¿Qué es?, preguntó. Es de Marisol, respondió Camila. La última carta que escribió antes de morir. Mamá la guardó, esperando el momento correcto para dártela. Creo que este es ese momento. Luis extendió la mano con movimientos lentos, como si el sobre pudiera morderlo, y cuando lo tomó notó que era más ligero de lo esperado, solo 1 o 2 hojas.
La abrió con cuidado y comenzó a leer, y la letra era más temblorosa ahora, la letra de alguien enfermo, débil, escribiendo con esfuerzo sus últimos pensamientos. Mi niño que ya no es niño, comenzaba la carta de Marisol, aunque no sé si algún día leerás esto. Rosa me prometió guardarlo para ti, para cuando fueras lo suficientemente mayor para entender. Estoy muriendo, Luis, y eso me da una claridad que no tuve cuando estaba sana y joven. Veo ahora que la vida es más compleja de lo que pensé a los 19 años cuando te di a luz en ese hospital frío donde las enfermeras me miraban con desprecio. Pensé entonces que había solo una forma correcta de ser madre, estar presente físicamente, proporcionar comida y techo, estar ahí para cada raspón y cada sueño. Pero ahora entiendo que hay muchas formas de amor maternal, y a veces el amor más grande es soltar. Te di a Rosa no porque no te quisiera, sino porque te quería demasiado como para condenarte a una vida de pobreza y lucha. Quería que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve, que fueras a la escuela sin preocuparte de dónde vendría tu próxima comida, que durmieras en una cama real en un cuarto con techo que no goteara cuando llovía. Rosa me ha mandado fotos tuyas durante estos 7 años, escribía Marisol, y cada vez que llega una me siento agradecida y destrozada al mismo tiempo. Agradecida de ver que estás creciendo sano y fuerte, destrozada de no ser yo quien te peina o te lee cuentos antes de dormir. En las fotos veo tus ojos, esos ojos que son míos, y me pregunto si alguna vez sentirás que te falta algo, si alguna vez mirarás a Rosa y pensarás que no es tu verdadera madre. Si eso pasa, si algún día llegas a pensar eso, quiero que sepas que estás equivocado. Rosa es tu verdadera madre en todas las formas que importan. Yo te di vida, pero ella te dio amor, hogar, estabilidad, todo lo que yo no podía darte. Las dos somos tus madres, Luis, y espero que algún día puedas honrar a ambas sin sentir que tienes que elegir. La carta continuaba por otra página, hablando de arrepentimientos y esperanzas, de cómo Marisol imaginaba que sería Luis de adulto, de sus sueños para el que nunca vería cumplirse. Quiero que seas feliz, terminaba la carta. Quiero que vivas plenamente, que ames profundamente, que no dejes que el miedo te paralice como me paralizó a mí durante tanto tiempo. Y si alguna vez sientes que no perteneces, que estás solo en el mundo, recuerda que fuiste amado por dos madres que te pusieron primero, incluso cuando nos costó todo. Eres el fruto del sacrificio, del amor imposible, de decisiones desgarradoras tomadas con el corazón sangrando. Eres prueba de que el amor puede existir de muchas formas y que la familia no siempre es de sangre sino de elección y compromiso. Vive bien, mi niño. Vive por las dos que no pudimos vivir las vidas que queríamos. Tu madre que te dio luz, Marisol. Luis leyó la firma una y otra vez, ese nombre que ahora conocía, que ahora significaba algo, que ahora era parte de su historia en lugar de ser un vacío misterioso. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó junto con la foto en su bolsillo, sobre su corazón, sintiendo el peso de dos madres que lo habían amado de formas tan diferentes pero igualmente profundas. Rogelio se había volteado de la ventana y ahora miraba a Luis con ojos que suplicaban algo, comprensión tal vez, o perdón, o simplemente reconocimiento de su humanidad imperfecta. Luis, dijo el hombre viejo, su voz apenas un susurro. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que pasé 30 años alejándote en lugar de acercarte, castigándote por mis propios miedos e inseguridades. Pero si hay alguna parte de ti que pueda encontrar aunque sea un pedacito de compasión, quiero que sepas que lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Caminó lentamente hacia Luis, cada paso parecía costarle esfuerzo, como si cargara cadenas invisibles. Fui criado por un hombre que me enseñó que el amor era debilidad, que los hombres no abrazan ni lloran ni dicen te quiero. Y cuando tú llegaste, cuando Rosa te trajo a casa con esos ojos grandes mirándome como si yo fuera importante, como si yo fuera tu mundo, me aterrorizó la responsabilidad. El peso de saber que había un ser humano que dependería de mí, que me miraría buscando un modelo de cómo ser hombre. Y fracasé, continuó Rogelio, las lágrimas corriendo libremente ahora por su rostro arrugado. Fracasé de todas las formas posibles. En lugar de romper el ciclo de abuso emocional de mi padre, lo perpetué. En lugar de amarte abiertamente, construí muros de frialdad y crueldad. En lugar de celebrar tus logros, los minimicé.
En lugar de estar presente en tus momentos importantes, encontré excusas para estar ausente. Te robé una infancia que debió estar llena de amor y seguridad, y te dejé con heridas que probablemente cargarás toda tu vida. No hay forma de deshacer ese daño, Luis. No hay manera de recuperar esos 30 años. Pero si me lo permites, si puedes encontrar en tu corazón aunque sea un espacio pequeño, me gustaría intentar ser el padre que debí ser desde el principio, aunque sea tarde. Aunque sea por poco tiempo porque los doctores dicen que mi corazón está fallando, que tal vez me quede un año, tal vez 2. Luis miró a este hombre que había sido el villano de su historia durante tanto tiempo. Este hombre que ahora se revelaba no como un monstruo sino como un ser humano profundamente dañado que había dañado a otros porque no sabía cómo romper los patrones aprendidos. Y Luis se dio cuenta de que tenía una elección, la misma elección que sus dos madres habían enfrentado. Podía aferrarse al dolor y la rabia, dejar que lo definieran y lo consumieran, o podía intentar algo diferente. Algo más difícil. No sé si puedo perdonarte, dijo Luis honestamente, porque no quería dar falsas esperanzas ni hacer promesas que no estaba seguro de poder cumplir. 30 años de dolor no se borran con una disculpa, por sincera que sea. No sé si alguna vez podré llamarte papá sin sentir un nudo en el estómago, sin recordar todas las veces que esa palabra se sentía vacía, sin peso, sin amor detrás. Pero veo ahora que tú también eres víctima de tu propio padre, de una cultura que le enseña a los hombres que los sentimientos son debilidad. De tus propios miedos que te controlaron más de lo que tú los controlaste a ellos. Y tal vez, continuó Luis, su voz más suave ahora, tal vez podamos intentar algo nuevo. No puedo prometerte que llegaremos a tener una relación padre-hijo tradicional, pero tal vez podamos ser dos adultos que comparten una historia complicada y están tratando de encontrar paz con ella. Tal vez podamos tener conversaciones honestas como esta, donde no hay más secretos, no más mentiras, no más pretender que todo está bien cuando no lo está. Tal vez con el tiempo que te queda, podamos construir algo pequeño pero real, algo que no borre el pasado pero que al menos agregue un capítulo diferente al final. Rogelio asintió vigorosamente, las lágrimas cayendo sobre su camisa arrugada. Sí, dijo, su voz quebrada por la emoción. Sí, lo que sea que estés dispuesto a darme, lo tomaré. No merezco ni eso, pero estaré agradecido por cada conversación, cada momento que me permitas estar en tu vida. Camila sollozaba abiertamente ahora, y se acercó para abrazar a ambos hombres, creando un círculo incómodo pero necesario, un primer paso torpe hacia algo que podría parecerse a sanación con tiempo y trabajo. Los tres se quedaron así por un momento que pareció suspendido en el tiempo, en esa sala de paredes azules que había sido testigo de tanto dolor pero que ahora albergaba también el comienzo de algo diferente. Afuera, la vida de la colonia continuaba con su ritmo normal. Se escuchaban voces de vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atole, el ladrido de perros callejeros, niños jugando fútbol en la calle. El sonido distante de una radio transmitiendo noticias. El mundo seguía girando indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban dentro de millones de casas con paredes azules, amarillas, rosas, verdes, cada una conteniendo sus propias historias de dolor, amor, secretos y redención. Luis se separó finalmente del abrazo y miró alrededor de la habitación, viendo los objetos que había conocido toda su vida con nuevos ojos. El sofá desgastado donde se había sentado tantas tardes haciendo tarea mientras su madre cocinaba, la mesa donde habían comido miles de comidas en silencio incómodo. La repisa con las fotos familiares donde él siempre se había sentido fuera de lugar sin entender por qué. ¿Puedo llevarme algunas cosas?, preguntó Luis señalando las fotos y cartas. Son tuyas, respondió Camila inmediatamente. Mamá las guardó para ti, para que las tuvieras cuando estuvieras listo. Hay más también, agregó caminando hacia un armario y sacando una caja de zapatos vieja. Esto tiene fotos de cuando eras bebé, de tus primeros años, cosas que mamá guardó y que papá ni siquiera sabía que existían. Luis tomó la caja con reverencia, sintiendo su peso físico y emocional. La abrió ahí mismo y comenzó a sacar fotos, el de bebé siendo cargado por Rosa, su madre sonriendo a la cámara con una expresión de felicidad pura que Luis recordaba ver solo ocasionalmente, cuando su padre no estaba cerca.
Él dando sus primeros pasos mientras Rosa aplaudía, sus manos borrosas en la foto por el movimiento de la emoción. Él en su primer día de escuela, su uniforme demasiado grande, su mochila casi tan grande como él, Rosa ajustándole la corbata con manos amorosas. Eran momentos de amor que él había vivido pero de alguna manera había olvidado, eclipsados por los momentos de dolor que su padre había creado. Había también fotos de Marisol, varias que Luis nunca había visto. Una de ella embarazada, su mano sobre su vientre abultado, su sonrisa tímida y esperanzada a pesar de las obvias circunstancias difíciles. Otra de ellas sosteniendo a Luis recién nacido en el hospital, su rostro una mezcla de amor y tristeza que ahora Luis entendía completamente. Una más de ella sola, tomada tal vez meses antes de morir, se veía delgada y cansada pero sus ojos seguían teniendo esa misma calidez que Luis reconocía en sus propios ojos cuando se miraba al espejo. Estas dos mujeres, pensó Luis, estas dos mujeres que nunca se conocieron realmente pero que estaban conectadas a través de él, a través del acto más fundamental de amor maternal. Poner las necesidades de un hijo por encima de las propias. Rosa cuidándolo a pesar de la frialdad de su esposo, Marisol dejándolo ir a pesar de su propio corazón roto. Ambas habían sacrificado tanto por él, y él apenas estaba comenzando a entender la magnitud de esos sacrificios. Luis pasó el resto de la tarde en esa casa, hablando con Camila y, de manera más tentativa, con Rogelio. Su padre le contó historias que nunca había compartido antes, sobre su propia infancia difícil, sobre el padre alcohólico que lo golpeaba, sobre crecer sintiendo que nunca era suficiente, nunca suficientemente hombre, nunca suficientemente fuerte. No lo justificaba, pero proporcionaba contexto. Pintaba un cuadro de trauma generacional que se pasaba de padre a hijo como una enfermedad hereditaria hasta que alguien tuviera el valor de romper el ciclo. Y Luis se dio cuenta de que tal vez ese alguien tenía que ser él, que tal vez su rol en esta historia familiar no era solo ser la víctima sino también ser el que finalmente decía basta. El que se negaba a pasar el dolor a la siguiente generación, el que elegía sanar en lugar de herir. Camila compartió sus propios recuerdos, como ella había crecido viendo el trato diferente que Luis recibía pero siendo demasiado joven para entenderlo o cambiarlo. Como había cargado culpa por no haber defendido más a su hermano mayor, como había tratado de compensar siendo el puente entre Luis y la familia después de que él se fuera. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas que se filtraban a través de las ventanas de la casa, Luis supo que era hora de irse. Guardó cuidadosamente todas las fotos y cartas en la caja, asegurándose de no olvidar nada, porque estos papeles amarillentos eran ahora los tesoros más valiosos que poseía. Las piezas que le faltaban al rompecabezas de su identidad. Se despidió de Camila con un abrazo largo, prometiéndole que no pasarían más años sin verse, que reconstruirían su relación de hermanos que había sido interrumpida por el dolor y la distancia. Cuando llegó el momento de despedirse de Rogelio, hubo un momento incómodo donde ninguno de los dos sabía qué hacer, si extender la mano o intentar un abrazo o simplemente asentir con la cabeza. Finalmente Luis extendió la mano, y Rogelio la tomó con ambas manos, sosteniéndola como si fuera algo precioso y frágil. Gracias, susurró el hombre viejo. Gracias por darme esta oportunidad. Luis asintió, no confiando en su voz para no quebrarse, y salió de la casa sintiendo que dejaba atrás algo pesado pero también llevando consigo algo nuevo, algo parecido a comprensión si no perdón completo. Condujo de regreso a su departamento en la ciudad mientras el cielo se oscurecía completamente, las luces de los postes iluminando el camino. Puso la radio y una canción ranchera llenó el auto, una de esas canciones sobre amor y pérdida que son tan parte de la cultura mexicana como las tortillas y el mole. Y por primera vez en su vida, Luis permitió que las lágrimas fluyeran libremente sin vergüenza mientras conducía, llorando por las dos madres que había tenido y perdido. Por el padre que nunca aprendió a amar hasta que fue casi demasiado tarde, por el niño que él había sido que se sintió solo e indeseado durante tantos años, por el hombre que se había convertido a pesar de todo. Cuando finalmente llegó a su departamento, llevó la caja adentro y la colocó sobre su mesa, mirándola por un largo momento antes de decidir que necesitaba hacer algo para honrar esta revelación. Este cambio sísmico en su comprensión de sí mismo. Llamó a su mejor amigo,
alguien que lo conocía desde la universidad y que había escuchado años de quejas sobre su padre cruel y su infancia dolorosa. Necesito contarte algo, dijo Luis cuando su amigo contestó. Y así, sentado en su departamento con la caja de tesoros familiares abierta frente a él, Luis contó toda la historia, desde el principio hasta el final, sin omitir ningún detalle doloroso o revelación impactante. Su amigo escuchó en silencio, interrumpiendo ocasionalmente solo para hacer preguntas de aclaración o para expresar solidaridad. Y al contar la historia en voz alta, al poner en palabras todo lo que había descubierto ese día, Luis sintió que algo se asentaba dentro de él, como piezas de un rompecabezas finalmente encajando en su lugar correcto. Cuando terminó, su amigo estuvo en silencio por un momento antes de decir, «Hermano, eso es profundo. ¿Cómo te sientes?» Luis pensó en la pregunta, buscando dentro de sí mismo una respuesta honesta. «Me siento», comenzó lentamente, como si finalmente entendiera mi propia historia. Como si hubiera estado leyendo un libro con páginas arrancadas y ahora finalmente pudiera leer los capítulos faltantes. No borra el dolor de los últimos 30 años, pero le da contexto, le da sentido de una manera que no tenía antes. Los días que siguieron fueron extraños para Luis, como si estuviera viendo su vida a través de un lente diferente, reinterpretando memorias viejas con nueva información. Pequeñas cosas que nunca habían tenido sentido de repente encajaban, porque su madre siempre lo había defendido tan ferozmente cuando su padre lo criticaba. ¿Por qué ella parecía amarlo con una intensidad que a veces parecía desesperada? ¿Por qué guardaba cada pequeño logro suyo como si fueran tesoros? Era porque ella había elegido ser su madre, había luchado por él, había amado conscientemente y completamente a un niño que no había crecido en su vientre pero que había crecido en su corazón. Y entendía ahora también por qué su padre había sido tan distante, no porque Luis fuera intrínsecamente no merecedor de amor, sino porque Rogelio era un hombre roto que no sabía cómo dar lo que nunca había recibido. Que confundía distancia con protección, que pensaba que no amar preveniría el dolor de la pérdida sin darse cuenta de que ya estaba perdiendo todo lo que importaba. Luis empezó a ir a terapia, algo que había considerado durante años pero nunca había tenido el valor de hacer. Necesitaba ayuda profesional para procesar todo esto, para desenredar décadas de trauma y ahora añadir capas de complejidad con las revelaciones sobre su adopción y sus dos madres. Su terapeuta, una mujer de mediana edad con ojos amables y voz calmada, lo ayudó a ver que su historia no era única, que había millones de personas navegando identidades complejas, familias disfuncionales. Padres que dañaban sin intención de hacerlo porque ellos mismos estaban dañados. Trabajaron en ejercicios de perdón, no el tipo de perdón que excusa el comportamiento abusivo, sino el tipo que libera al que perdona de la carga del resentimiento. Porque, explicó la terapeuta, aferrarte a la rabia es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. El perdón es para ti, no para él. Es para que puedas vivir libre del peso del pasado. Luis comenzó también a escribir, algo que nunca había hecho antes más allá de emails de trabajo y mensajes de texto. Escribía cartas que nunca enviaría, cartas a Marisol contándole sobre la vida que ella le había dado, agradeciéndole por su sacrificio, asegurándole que no había sido en vano. Que él había llegado a ser alguien de quien ella estaría orgullosa. Escribía cartas a Rosa, su madre que lo había criado, disculpándose por las veces que había sido injusto con ella, por no apreciar suficientemente todo lo que había hecho. Por dejar que la crueldad de su padre eclipsara el amor de ella. Y escribía cartas a sí mismo, al niño de 5 años que se sintió rechazado, al adolescente de 15 que trabajaba para demostrar su valor, al joven de 20 que se fue de casa jurando nunca volver. Diciéndole a cada versión de sí mismo que sobrevivió, que era fuerte, que era digno de amor a pesar de lo que le habían hecho creer. El acto de escribir era catártico, una forma de procesar el dolor y la confusión que las palabras habladas no podían capturar completamente. Pasaron las semanas y Luis comenzó a visitar a Camila regularmente, reconstruyendo la relación con su hermana que había sido interrumpida por años de distancia y resentimiento. Ella le contaba historias de la familia que él se había perdido, bodas y cumpleaños y navidades donde su ausencia había sido notable. Donde Rosa preguntaba por él con ojos tristes y Rogelio permanecía tercamente silencioso.
Y Camila le contaba también sobre los últimos meses de vida de su madre, cómo había hecho que Camila le prometiera cuidar esas cartas y fotos, cómo había hecho planes meticulosos para después de su muerte, asegurándose de que Luis finalmente supiera la verdad incluso si ella no estaba ahí para explicarla personalmente. Fue el último acto de amor de una madre dedicada, dijo Camila, asegurarse de que incluso en su muerte, pudiera seguir cuidando de ti, seguir tratando de sanar las heridas que su esposo había causado. Luis lloró muchas veces durante estas conversaciones con su hermana, llorando por todo el tiempo perdido. Por todos los momentos familiares de los que se había privado porque el dolor de estar cerca de su padre era demasiado grande. Eventualmente, Luis comenzó también a visitar a Rogelio, al principio breve y incómodamente. Tomando café en la sala de paredes azules mientras buscaban temas seguros de conversación que no tocaran las heridas todavía frescas. Pero gradualmente, a medida que pasaban las semanas, las conversaciones se profundizaron. Rogelio empezó a compartir más sobre su propia historia, sobre crecer en una ranchería pobre donde su padre trabajaba en el campo y llegaba borracho cada noche, desquitando sus frustraciones con golpes y palabras crueles. Contó sobre su madre, una mujer callada y resignada que nunca defendió a sus hijos, que aceptaba los golpes como si fueran su destino inevitable. Y contó sobre cómo él juró ser diferente cuando creciera, pero cuando tuvo su propia familia, descubrió que los patrones estaban tan profundamente arraigados que repetirlos era más fácil que romperlos. Que la crianza había sido más fuerte que las buenas intenciones. No te estoy pidiendo que me excuses, decía Rogelio en estas conversaciones. No hay excusa para cómo te traté. Pero quiero que entiendas que no fue porque algo estuviera mal contigo. Fuiste un niño perfecto, Luis, dulce y inteligente y lleno de potencial. El problema siempre fui yo, mis propios traumas no sanados, mis propios miedos no enfrentados. Fui yo quien eligió distanciarse en lugar de amar, quien eligió crueldad en lugar de vulnerabilidad. Y he vivido con el remordimiento de esas elecciones cada día desde que tuviste edad suficiente para irte. Ver tu cama vacía todas las mañanas, saber que te ahuyenté, que destruí cualquier posibilidad de relación, ha sido mi peor castigo. Luis escuchaba estas confesiones con emociones mezcladas, parte de él ablandándose hacia este hombre roto, parte de él aferrándose a la rabia justificada por años de maltrato. Pero gradualmente, muy gradualmente, comenzó a ver a su padre no como el monstruo de su infancia sino como un ser humano profundamente imperfecto que había causado daño porque él mismo estaba dañado. Una tarde, unos 3 meses después de aquella primera visita, Luis estaba en la casa mirando un álbum de fotos que Camila había encontrado, fotos de cuando él era muy pequeño. Tan pequeño que no tenía memorias conscientes de esos momentos. Había una en particular que lo detuvo, el de tal vez 2 años, sentado en el piso jugando con bloques de madera, y en el fondo, apenas visible. Estaba Rogelio mirándolo con una expresión que Luis nunca había visto en su padre, una expresión de algo que casi podría haber sido amor, o al menos un amor intentado. Antes de que el miedo y el trauma convirtieran ese amor en distancia defensiva. ¿Puedo quedarme con esta?, preguntó Luis mostrándole la foto a su padre. Rogelio la miró por un largo momento, su rostro trabajando con emociones que claramente no sabía cómo expresar. Puedes quedarte con todas, dijo finalmente. Son tuyas, es tu historia, tu vida documentada en papeles y fotos. Debí haberte dado todo esto hace años, debí haberte incluido en la historia familiar en lugar de hacerte sentir que estabas fuera mirando hacia adentro. Los meses pasaron y la salud de Rogelio empeoró gradualmente, su corazón débil luchando contra el tiempo y la edad. Luis se encontró yendo más seguido, a veces solo para sentarse con él en silencio, otras veces para tener conversaciones profundas sobre vida, muerte, arrepentimiento y perdón. En una de estas visitas, Rogelio le preguntó, ¿alguna vez has pensado en buscar a la familia de Marisol? Ella tenía una hermana, creo que todavía vive en la Ciudad de México. Tal vez querrían conocerte, saber qué fue del bebé que su hermana sacrificó tanto por proteger. La idea nunca se le había ocurrido a Luis, pero una vez plantada, creció rápidamente en su mente. Sí, dijo lentamente. Sí, creo que me gustaría eso. Rogelio asintió. Tu madre, Rosa, tenía el contacto guardado en alguna parte. Creo que Camila lo tiene ahora.
Si decides buscarlos, creo que sería bueno para ti, una forma de honrar ambas partes de tu historia. Luis agradeció a su padre por la sugerencia, y se dio cuenta de que este era el tipo de conversación que podían tener ahora, apoyándose mutuamente de formas imperfectas pero genuinas. Con la ayuda de Camila, Luis encontró el número de teléfono de Esperanza, la hermana de Marisol. Tardó casi una semana en reunir el valor para llamar, practicando lo que diría 1000 veces en su cabeza. Finalmente, una tarde después del trabajo, marcó el número con manos temblorosas. Una voz de mujer mayor contestó al tercer timbre. «Bueno». «Hola», dijo Luis, su voz temblando ligeramente. «Mi nombre es Luis. Creo que soy el hijo de su hermana Marisol». El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que Luis pensó que había colgado. Pero entonces escuchó un sollozo ahogado. «Luis», susurró la mujer. «Oh Dios mío, Luis. Hemos estado esperando que llamarás durante 30 años». La conversación que siguió fue larga y llena de lágrimas de ambos lados. Esperanza le contó más sobre Marisol, sobre la hermana mayor que había criado cuando sus padres murieron, sobre la mujer valiente que trabajó 3 empleos para enviar dinero a casa. Sobre cómo el embarazo inesperado la había devastado no porque no quisiera al bebé sino porque sabía que no podía darle la vida que merecía. «Te pareces tanto a ella», dijo Esperanza cuando finalmente se conocieron en persona 2 semanas después. Habían acordado encontrarse en un café en un punto medio entre sus ciudades. Luis llegó temprano, nervioso como un adolescente en su primera cita, revisando su reflejo en las ventanas del café, preguntándose si Esperanza lo reconocería, si vería a su hermana en sus rasgos. Cuando ella llegó, Luis la reconoció inmediatamente porque tenía los mismos ojos que él veía en el espejo cada día, los mismos que había visto en las fotos de Marisol. Se abrazaron sin palabras, 2 extraños conectados por sangre y tragedia, y Luis sintió algo dentro de él clic en su lugar, otra pieza del rompecabezas de su identidad encontrando su ubicación correcta. Esperanza había traído más fotos de Marisol de niña, de adolescente, con su familia en ocasiones felices antes de que la vida se volviera difícil. «Aquí está con nuestra madre», decía Esperanza señalando una foto descolorida. «Aquí está en su graduación de secundaria, la primera en nuestra familia en terminarla. Aquí está el día que consiguió su primer trabajo de verdad, estaba tan orgullosa». Luis absorbía cada foto, cada historia, construyendo una imagen de la mujer que le había dado vida. No era una santa, Esperanza admitió. Tenía su carácter, podía ser terca como una mula cuando se le metía algo en la cabeza. Pero era buena, tenía un corazón enorme, siempre estaba ayudando a vecinos que tenían menos que ella aunque ella misma no tenía casi nada. «Cuando quedó embarazada de ti», continuó Esperanza, «yo le dije que podíamos hacerlo funcionar, que yo la ayudaría a criarte. Pero ella dijo que no, que eso no era suficiente, que tú merecías más que solo comida y techo, que merecías oportunidades, educación, un futuro. Y encontró a Rosa y Rogelio, y aunque le rompió el corazón entregarte, lo hizo porque te amaba más de lo que se amaba a sí misma». Luis escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro, y Esperanza le tocaba la mano gentilmente. «Ella estaría tan orgullosa de ti», dijo. «Tan orgullosa del hombre que te convertiste». La relación con Esperanza floreció rápidamente. Ella lo invitó a conocer al resto de la familia de Marisol, primos y tíos que ni siquiera sabían que existía. Fue extraño y hermoso al mismo tiempo, ver caras que se parecían a la suya, compartir rasgos con personas que eran familia por sangre aunque fueran extraños por circunstancia. Algunos lo recibieron con los brazos abiertos, emocionados de conocer al hijo perdido de Marisol. Otros fueron más cautelosos, no seguros de cómo relacionarse con este hombre adulto que aparecía de repente reclamando un lugar en el árbol genealógico familiar. Pero Luis no esperaba ser aceptado por todos, solo quería conocer esta parte de su historia, llenar los espacios en blanco que había cargado toda su vida. Esperanza le mostró la tumba de Marisol en un cementerio público en las afueras de la Ciudad de México, una lápida simple con su nombre y fechas, 31 años en total, una vida cortada demasiado pronto. Luis puso flores frescas y se arrodilló en el pasto, hablándole a esta madre que nunca conoció pero que nunca dejó de amarlo. Mientras tanto,
La salud de Rogelio continuaba declinando. Los doctores dijeron que su corazón estaba cada vez más débil, que era solo cuestión de tiempo. Luis se encontró pasando más tiempo en la casa de Paredes Azules, a veces llevando comida que había cocinado, otras veces simplemente sentándose con su padre mientras veían televisión en silencio. No siempre tenían conversaciones profundas, a veces el silencio era suficiente, una compañía tranquila que comunicaba más que las palabras podrían. Pero otras veces hablaban, y Rogelio compartía sabiduría que había ganado demasiado tarde para aplicarla a su propia vida como padre, pero que ofrecía a Luis con esperanza de que tal vez Luis pudiera usarla. Pudiera romper el ciclo de trauma generacional de maneras que Rogelio no pudo. No cometas mis errores, decía Rogelio. Si algún día tienes hijos, ámalos abiertamente, sin vergüenza, sin miedo. Diles que los amas, abrázalos, celebra quienes son en lugar de tratar de moldearlos en lo que crees que deberían ser. Esa es mi única sabiduría, aprendida de la forma más difícil posible. Una noche, Luis recibió una llamada de Camila diciendo que Rogelio había sido hospitalizado, que esta vez era serio, que debía venir rápido si quería verlo. Luis condujo al hospital con el corazón latiendo fuerte, no seguro de lo que sentía, una mezcla complicada de miedo y tristeza y tal vez, solo tal vez, amor, ese tipo de amor complicado que existe a pesar del dolor. No por ignorarlo. Cuando entró a la habitación del hospital, Rogelio se veía pequeño y frágil en la cama, conectado a máquinas que pitaban y monitoreaban cada latido débil de su corazón cansado. «Viniste», susurró cuando vio a Luis. «Siempre pensé que cuando llegara este momento, estarías demasiado enojado para venir». Luis se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de su padre, notando cuán delgada y fría se sentía. «Estoy aquí», dijo simplemente, porque las palabras más complicadas no eran necesarias en ese momento. Rogelio habló con esfuerzo, su respiración trabajosa. «Quiero que sepas», comenzó, «que estos últimos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Sé que es patético decir eso, que los mejores momentos con mi hijo vienen al final cuando estoy muriendo, pero es la verdad. Conocer al hombre que te convertiste, tener conversaciones reales contigo, verte con tu familia nueva de Marisol, ha sido mi mayor alegría y mi mayor castigo porque me muestra todo lo que perdí. Todas las versiones de ti que no conocí porque fui demasiado cobarde para estar presente». Hizo una pausa para respirar, sus ojos cerrados del esfuerzo. «Gracias», continuó, «por darme esta oportunidad. No la merecía, pero la aprecio más de lo que puedo expresar. Y quiero que sepas que te amo, Luis. Sé que es tarde decirlo, sé que esas palabras suenan vacías después de 30 años de acciones que dijeron lo contrario, pero es verdad. Te amo y lo siento y estoy orgulloso del hombre que eres, no por mí sino a pesar de mí». Luis sintió lágrimas corriendo por su rostro, y esta vez no eran de rabia sino de tristeza, de pérdida por lo que pudo haber sido pero nunca fue. De duelo por una relación padre-hijo que nunca tuvo la oportunidad de florecer completamente. «Yo también te amo, papá», dijo finalmente, y sintió el peso de esas palabras, la verdad complicada de ellas. No es un amor simple o fácil, no es el amor que viene de una infancia feliz llena de recuerdos cálidos. Pero es amor de todos modos, amor forjado en estos últimos meses de honestidad, amor que reconoce tu humanidad imperfecta, que ve que fuiste víctima de tu propio pasado tanto como yo fui víctima del tuyo. Te amo, y eso no borra el dolor que causaste, pero existe al lado de ese dolor, complicado y confuso y real. Rogelio lloró, lágrimas rodando por su rostro arrugado, y apretó la mano de Luis con lo poca fuerza que le quedaba. «Eso es más de lo que merecía», susurró. «Mucho más». Camila llegó poco después, y los tres permanecieron juntos en esa habitación de hospital mientras la noche se profundizaba afuera. Hablaron de recuerdos, los buenos y los malos, riendo a veces por anécdotas absurdas, llorando otras por momentos dolorosos que ahora podían confrontar juntos. Rogelio se disculpó también con Camila por los años que ella había cargado el peso de ser el puente entre una familia rota. Por ponerla en una posición donde sentía que tenía que elegir lados o mediar conflictos que no debían haber existido en primer lugar. Y Camila, con gracia que hablaba de su propia fortaleza y sanación, le dijo que lo perdonaba,
que todos estaban haciendo lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Esa noche, mientras el equipo médico entraba y salía revisando monitores y ajustando medicamentos, la familia de Luis se sentó junta, no perfecta pero presente, no sin cicatrices pero intentando sanar. Rogelio murió 3 días después, en la mañana temprano cuando la luz apenas comenzaba a filtrarse a través de las ventanas del hospital. Luis y Camila estaban ahí, habiendo pasado la noche, sabiendo que el final estaba cerca. Fue pacífico en cierta forma, su respiración simplemente haciéndose más lenta hasta que finalmente se detuvo, y en ese momento Luis sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que su padre ya no estuviera sufriendo, tristeza por todas las conversaciones que nunca tendrían, por todos los años que se perdieron en distancia y dolor. El funeral fue pequeño, solo familia cercana y algunos vecinos viejos que recordaban a Rogelio de mejores tiempos. Luis dio un discurso que fue honesto sin ser cruel, reconociendo las fallas de su padre mientras también celebrando el intento tardío de redención en sus últimos meses. Era un hombre complicado, dijo Luis a los asistentes, uno que causó dolor porque él mismo estaba en dolor. Pero al final, intentó cambiar, intentó hacer las paces con sus errores, y eso cuenta para algo. Después del funeral, Luis y Camila pasaron días limpiando la casa de paredes azules, decidiendo qué conservar y qué donar o tirar. Luis tomó algunas cosas, fotos familiares, algunos de los muebles que recordaba de su infancia, y sorprendentemente, un cuaderno que encontró en el cuarto de su padre. Era un diario que Rogelio había empezado a escribir en sus últimos meses, lleno de reflexiones sobre su vida, sus arrepentimientos, sus esperanzas para sus hijos. Luis leyó cada página con lágrimas en los ojos, viendo el trabajo interno de un hombre tratando de entenderse a sí mismo, tratando de procesar décadas de comportamiento dañino y encontrar algún camino hacia la redención. Había entradas sobre Luis, observaciones sobre conversaciones que habían tenido, maravilla ante el hombre en que Luis se había convertido. Hoy Luis me contó sobre conocer a la familia de Marisol, escribía Rogelio en una entrada. Habló de ellos con tanto cariño, tan abierto a conocer esta parte de su historia. Siempre temí que si conocía sobre Marisol, me rechazaría completamente, pero veo ahora que Luis tiene un corazón lo suficientemente grande para honrar ambas partes de su historia. Eso es algo que yo nunca tuve, esa capacidad de sostener complejidad sin necesidad de elegir lados. Luis guardó el diario como un tesoro, otra pieza de la narrativa compleja de su vida. Eventualmente, él y Camila decidieron vender la casa, ninguno de los dos quería quedarse a vivir ahí, demasiadas memorias complicadas impregnaban esas paredes azules. Pero antes de ponerla en venta, Luis hizo algo simbólico, repintó las paredes de la sala de blanco, cubriendo el azul que siempre le había parecido tan frío. Era una forma de cerrar ese capítulo, de reconocer el pasado mientras creaba espacio para que el futuro fuera diferente. El día que cerraron la venta de la casa, Luis y Camila se pararon afuera mirándola una última vez. Muchas lágrimas en esa casa, dijo Camila suavemente. Sí, concordó Luis. Pero también algún amor, incluso si estaba escondido debajo de capas de dolor. Y al final, algo de sanación. Eso tiene que contar para algo. Camila tomó su mano y la apretó. Cuenta para todo, hermano. Cuenta para todo. Los meses que siguieron trajeron una nueva normalidad para Luis. Continuó su terapia, procesando no solo su infancia difícil sino también las revelaciones sobre su adopción y la complejidad de tener dos madres, cada una amándolo de formas que requirieron inmenso sacrificio. Desarrolló una relación más profunda con Esperanza y la familia de Marisol, visitándolos regularmente, celebrando días festivos con ellos. Finalmente teniendo el sentido de familia extendida que siempre había faltado en su vida. Y su relación con Camila se fortaleció, los dos hermanos ahora más cercanos que nunca, unidos por todo lo que habían pasado juntos. Luis incluso comenzó a salir con alguien, una relación que progresó lentamente porque él necesitaba aprender cómo ser vulnerable, cómo confiar que no sería rechazado o llamado carga. Su pareja era paciente, entendía que Luis cargaba heridas que tomarían tiempo en sanar, y ese entendimiento significaba todo. Un día, casi un año después de la muerte de Rogelio, Luis visitó el cementerio llevando flores para 3 tumbas. Primero fue a la de Marisol,
colocando rosas rojas y hablándole como había hecho cada vez que visitaba. Le contó sobre su vida, sobre cómo finalmente estaba sanando, sobre cómo había encontrado paz con su historia complicada. Gracias por amarme lo suficiente para dejarme ir, susurró. Ese fue el regalo más grande que alguien me ha dado. Luego fue a la tumba de Rosa, su madre que lo había criado, y colocó claveles blancos, sus favoritos. Mamá, dijo, lo siento por no haber visto todo lo que hiciste por mí hasta que fue demasiado tarde. Lo siento por permitir que el comportamiento de papá eclipsara tu amor. Gracias por elegirme, por amarme como tuyo, por nunca dejar que sintiera que era diferente aunque lo fuera. Finalmente, fue a la tumba de Rogelio y colocó un simple ramo de flores silvestres. Papá, dijo, sé que nuestro tiempo juntos fue breve al final y complicado en el medio, pero quiero que sepas que te perdono. No olvido, porque el olvido sería deshonesto, pero perdono porque cargar resentimiento me lastima más a mí que a ti. Luis se sentó en el pasto entre las tres tumbas, estas tres personas que habían dado forma a su vida de maneras tan diferentes. Y sintió, tal vez por primera vez, que estaba completo. No en el sentido de que todo estaba perfecto o que todas las heridas habían sanado, sino en el sentido de que finalmente conocía toda su historia, todas las piezas de cómo llegó a ser quien era. Era hijo de Marisol, quien le dio vida y lo amó lo suficiente para dejarlo ir. Era hijo de Rosa, quien lo eligió y lo amó ferozmente a pesar de las circunstancias. Y era hijo de Rogelio, quien fracasó en amarlo abiertamente pero al final intentó hacer las paces. Estas tres personas, con todas sus imperfecciones y sus propias historias de dolor y trauma, habían creado el hombre que Luis era ahora. Y ese hombre, se dio cuenta Luis sentado ahí en el cementerio con el sol calentando su espalda, era más fuerte de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado, forjado en dolor pero no definido por él. Capaz de amar a pesar de haber sido herido, capaz de perdonar sin olvidar, capaz de sostener toda la complejidad de su historia sin necesidad de simplificarla o elegir lados. Se levantó finalmente, limpiándose el pasto de los pantalones, y caminó hacia la salida del cementerio sintiendo algo que casi podría llamarse paz. Había recorrido un camino largo y doloroso para llegar aquí, un camino que comenzó cuando era un niño pequeño sintiéndose no deseado en su propia casa, que continuó a través de años de trabajar para demostrar su valor, que lo llevó lejos de casa en busca de aceptación, y que finalmente lo trajo de vuelta para enfrentar verdades que había estado evitando. Y ahora, parado en el umbral entre el pasado y el futuro, Luis podía mirar hacia atrás sin que le doliera tanto, podía ver toda su historia no como una tragedia sino como algo más complejo. Una narrativa de dolor y amor entrelazados, de familias imperfectas intentando hacer su mejor esfuerzo, de ciclos de trauma que pueden romperse si alguien tiene el valor de hacer el trabajo difícil de sanación. Luis supo que todavía habría días difíciles, momentos cuando viejas heridas dolieran o cuando la ausencia de sus tres padres se sintiera aguda. Sabía que la sanación no era lineal, que habría retrocesos y momentos de duda. Pero sabía también que tenía herramientas ahora que no tenía antes, terapia, una red de apoyo en Camila y la familia de Marisol, una comprensión más profunda de sí mismo y de dónde venía. Y sabía que no estaba solo, que millones de personas navegaban historias complicadas similares, buscando paz con pasados dolorosos, intentando construir futuros diferentes. Su historia no era única, pero era suya, y había poder en eso, en reclamar su narrativa, en decidir qué significaba ser llamado carga por un padre que no sabía cómo amar y transformar esa etiqueta en algo diferente. Ser el que rompió el ciclo, el que eligió sanar, el que aprendió que el verdadero valor no viene de lo que otros dicen de ti sino de quien eliges ser a pesar de lo que te dijeron. Y mientras conducía de vuelta a su departamento ese día, con el sol comenzando a ponerse pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que le recordaban tanto atardeceres en su infancia, Luis sintió gratitud. Gratitud por Marisol quien le dio vida, gratitud por Rosa quien le dio amor, gratitud incluso por Rogelio quien le enseñó, aunque dolorosamente, sobre el tipo de padre que él nunca sería. Gratitud por Camila quien nunca dejó de ser su hermana incluso cuando la distancia lo separaba. Gratitud por Esperanza y la familia de Marisol quien lo acogieron sin preguntas. Y gratitud por sí mismo, por el niño que sobrevivió y el hombre en que se convirtió,
por cada decisión que tomó que lo trajo a este momento de paz imperfecta pero real. Porque al final, se dio cuenta Luis, la vida no se trata de tener una infancia perfecta o una familia sin conflictos, se trata de cómo eliges responder cuando las cosas son difíciles. Cómo eliges sanar cuando estarías justificado en quedarte en el dolor, cómo eliges ser más grande que las circunstancias que intentaron definirte. Luis llegó a casa y colocó las fotos y cartas que había estado cargando todo el día en el estante especial que había creado para ellas, un altar de tipos a sus 3 padres y su historia compleja. Y se permitió sonreír, una sonrisa pequeña pero genuina, porque sabía que había hecho el trabajo más difícil de su vida y había salido del otro lado no sin cicatrices pero entero de maneras que no había estado antes. Era hijo de 2 mujeres fuertes que lo amaron de formas diferentes pero igualmente profundas, y había sobrevivido a un padre que no supo cómo amarlo hasta que casi era demasiado tarde. Y esa supervivencia, esa resiliencia, era su mayor logro, más grande que cualquier éxito profesional o material. Porque había mirado al dolor directo a los ojos y había elegido sanación sobre amargura, había elegido entendimiento sobre resentimiento. Había elegido vivir plenamente en lugar de quedarse atrapado en lo que podría haber sido. Y eso, pensó Luis mientras se preparaba para dormir esa noche, eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Si esta historia te tocó el corazón, si viste algo de tu propia historia en la de Luis, no olvides suscribirte a Historias para Distraerte. Aquí encontrarás más historias como esta todos los días, historias sobre familias complicadas, amores difíciles, perdón y sanación. Historias que nos recuerdan que todos cargamos dolor pero también tenemos la capacidad de transformarlo en sabiduría, en compasión, en fuerza. Dale like a este video si te conmovió, compártelo con alguien que necesite recordar que no están solos en sus luchas, que la sanación es posible, que nunca es demasiado tarde para encontrar paz con tu historia. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta entonces, cuida tu corazón y recuerda que eres más fuerte de lo que crees.